Shalom. Shalom. Ya estamos en vivo y en directo con la clase de las cartas de Rav Shaul y nuestro estudio de Romanos. Hoy vamos a ver una introducción al capítulo 8. La semana pasada estudiamos el capítulo 7 de Romanos. Hoy vamos a ver una introducción al capítulo 8. ¿Alguien se acuerda cómo terminó la clase pasada? No. Alguien que sea de buena memoria. ¿Qué fue lo último que comentamos al final de la clase? Como previo para ir al capítulo 8. ¿No? ¿Nadie trae sus hojas? Que somos servidores. Shalom, hermana Angelina, hermana Ketita. Así alcanzo a ver. Muy apenas, pero alcanzo a ver. Que somos siervos de Yeshua HaMashiach. Ok, pero al final. Bueno, quizás pensé que se había puesto el comentario de que No, necesitábamos ver. nomás el versículo. Bueno, sí, esta parte final que dice: y de esta manera podemos ahora sí introducirnos al capítulo 8, con el que vamos a cerrar la parte doctrinal. Y para poder entender el capítulo 8, tenemos que entender que la salvación no es, como comúnmente se enseña, un concepto totalmente consumado. Sí. Entonces, para entender el capítulo 8, necesitamos entender que la salvación no es como comúnmente se enseña, ¿verdad? Porque comúnmente, tradicionalmente se enseña que la salvación es un hecho consumado. Incluso muchos de nuestros cantos hablan así de la salvación como algo que es ya un hecho consumado. Incluso en algunos grupos se enseña la doctrina de la seguridad de la salvación. Pero para entender, repito, para entender el capítulo 8 de Romanos, es necesario primero entender el tema de la salvación en su perspectiva correcta. De tal modo entonces que hoy vamos a hablar acerca del tema de la salvación, como una introducción al capítulo 8. ¿Sí? O sea, todavía no vamos a entrar al capítulo 8, pero vamos a ver este tema de hoy. Y a propósito del tema de hoy, vamos a tratar, Keila y yo, vamos a tratar de cantar un canto. Y digo tratar porque es un canto nuevo. De hecho, es el canto nuevo que vamos a estar entonando aquí en la comunidad durante los siguientes 4 semanas. Así que también ustedes tienen que ir familiarizándose con él. Este canto se llama Entre las llamas. Y pongan atención al canto, cómo habla del tema de la salvación. Porque le decía yo a Keila, es que tenemos que cantarlo porque apenas va justamente con el tema de la clase, ¿verdad? Queda perfecto, y pues, por eso vamos a tratar de cantarlo, que todavía no lo dominamos muy bien, pero primeramente el Eterno va a salir bien. Bien, vamos a traten de poner atención a lo que dice el canto. ¿Lista, Keila? Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que me
interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Ir al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Jesús. El que fue, el que es y por siempre será. Que no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Amén. Bueno, ¿pusieron atención? Sí, está hermosa la luz. Está muy, muy bonito. Y tiene unas características muy especiales este canto. Tiene 3 coros. Tiene 3 coros, pero los 3 coros son diferentes. No sé si alguien apreció la diferencia entre los coros. Yo aprecié que el último hablaba en futuro. Bueno, ahí está la clave, ¿verdad? Va a pasar. Entonces, el primer coro dice: hubo uno más entre las llamas. Y luego el segundo coro dice: hay. Y el tercer coro dice: habrá. Esa es la diferencia. Entonces, nos está hablando aquí el canto en 3 tiempos. Y ese va a ser el tema precisamente de la clase, el tema de la salvación. Voy a pasar sus hojas. Ahí va. Es por acá.
Espero que alcancen. Bien. Pero que no tiene dos. Es la canción. Bueno, ahí si no alcanzaron, pues compartan. Bueno, ahí como pueden ver en la hoja, hermanos virtuales, ustedes no tienen hoja. Alguien tómele una foto y compártansela a los hermanos. Ahí. Nada, no se puede ver. Cierto, ni modo. Bueno, esta es la introducción al capítulo 8 y dice ahí que generalmente, hablando aquí del tema de la salvación, generalmente se enseña que con solo haber hecho una oración o una confesión ya eres salvo. Pregunta, ¿han escuchado ustedes acerca de esa doctrina? Sí. Repite estas palabras, repite esta oración, levanta la mano, ¿sí? Algo muy característico, los evangelistas normalmente hacen eso. ¿Quién quiere recibir a Cristo hoy? Levante su mano. Y entonces, y si ya levantas la mano, ya eres salvo, ¿sí? Ya eres salvo. Mira, ahorita en este momento tu nombre fue escrito, así como si estuvieran ellos arriba viendo. En este momento tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Así. Entonces, ¿es realmente esto así? ¿Funciona de esta manera? ¿Es la salvación un acto instantáneo, como se dice? Que cuando una persona hace una confesión o repite la oración de salvación, porque hasta hay una oración, ¿verdad? Hasta hay una oración de salvación. Repite conmigo estas palabras y entonces la persona te está guiando. Y pues ya, según ya al decir la oración, ya eres salvo. Bueno, de acuerdo a la Escritura, la salvación ocurre en 3 tiempos. En tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Que es de lo que hablaba el canto, por eso quise que empezáramos la clase con el canto, porque retrata de manera perfecta, ¿no?, lo que es este tema y cómo el Eterno nos ha dado de su salvación. Entonces vamos a ver primero la salvación en tiempo pasado. Vamos a ver algunos textos que respaldan esto que estamos compartiendo aquí. Entonces ustedes pueden ver ahí en Tito capítulo 3 verso 5, es nuestro primer verso. Dice Tito 3:5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, que quiere decir espíritu de santidad. Entonces, ¿en qué tiempo está escrito ahí? Pasado. Tiempo pasado. Nos salvó en el pasado. Nos salvó. Luego tenemos 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos. Si no, creísteis en vano. ¿En qué tiempo está? Presente. Hasta lo recalca, estáis siendo salvos. Y tenemos Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Ahí está otra vez, tiempo presente, sois salvos por la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach, Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Realmente es Efesios 2 del 8 al 10, ahí nada más puse el 8, me faltó que es del 8 al 10. Y luego tenemos el siguiente texto, Romanos 5, 9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces ahí está en futuro. Seremos salvos. Entonces a través de estos versos vemos que se habla de la salvación en el aspecto pasado, en el aspecto presente y en el aspecto futuro. Las tres etapas de la salvación nos hacen pensar en poderosas declaraciones referentes al nombre y la majestad del Eterno. Por ejemplo, ese canto que tanto me gusta, que dice Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Baed. ¿Sí? Es una declaración poderosísima, basada en las Escrituras. Yahweh reinó, Yahweh reina, Yahweh reinará. ¿Sí? Hay varios salmos en los cuales aparecen estas declaraciones. Y se habla del Eterno como Rey en tiempo pasado, se habla del Eterno como Rey en el tiempo presente, y se habla del Eterno como Rey en el tiempo futuro también. O esta otra declaración que aparece en el libro de Revelación, Apocalipsis, en relación a su majestad Yeshua HaMashiach, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Sí? También ubicándolo en los tres tiempos. El que era. ¿Se acuerda que una vez Yeshua dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? Si yo estaba en el pasado. Y dijeron algunos, este todavía no tiene ni 50 años y dice que conoció a Abraham. Ni siquiera estaba diciendo que conoció a Abraham. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces él está hablando de su preexistencia. ¿Sí? Y está hablando acerca de su preexistencia. Y por eso en Apocalipsis se dice, el que era, el que es, el que ha de venir. Ahora bien, la Escritura declara que la salvación pertenece a Yahweh. ¿Dónde dice eso la Escritura? La salvación pertenece al Eterno. Por lo menos en algún texto, ¿no? Digo, hay varios, pero hay uno que cantamos. Salmo 3. Es el 3. La salvación es de Yahweh. Sí, en el Salmo 3. Entonces, la salvación pertenece al Eterno y como podemos ver, su obra salvadora hacia el hombre es un proceso que dura desde la eternidad y hasta la eternidad. Así de grandioso es el proyecto del Eterno en cuanto a la salvación. Dura desde la eternidad y hasta la eternidad. Las Escrituras de pronto nos hablan en forma como de una eternidad pasada. Ustedes saben que en la eternidad realmente el tiempo no existe el tiempo. Es una ilusión. En la eternidad pues todo es. Por eso el Eterno se revela como el yo soy. ¿Sí? Yo soy el que soy, que es el significado de su nombre. El Yud Hei Vav Hei lleva implícito la eternidad. Por eso nos referimos a Él como el Eterno. Por eso siempre, más allá de los nombres que se usen para referirse, como Yahweh, como Yahú, como Jehová, Jehová, o tantos nombres que hay, Yehue, etc.
pues la forma más correcta para mí es dirigirnos a Él como el Eterno, porque en sí el significado de su nombre es eso. El que fue, el que es y el que será. Se nos está hablando de su eternidad. O como traduce la Reina Valera, ¿verdad? El yo soy. Entonces yo soy por siempre, eternamente. Entonces, sin embargo, las Escrituras hacen mención de los tiempos. ¿Sí? Hablan de una eternidad pasada, hablan de una eternidad futura, hablan de un tiempo presente. Y el tema de la salvación se presenta también así. Entonces yo creo firmemente que, como se afirma que la salvación es del Eterno y el instrumento del Eterno para salvarnos es Yeshua, entonces por eso nuestra salvación es desde la eternidad y hasta la eternidad. Permanecerá para siempre. Entonces, en base a esto, vamos a contestar las preguntas que tenemos ahí. Son 8 preguntitas bien fáciles, bien sencillas, que, como decía un maestro, hasta mi hijo más pequeño las contesta sin problemas, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes saben cuántos años tiene mi hijo más pequeño? 24. Bueno, a ver, ahora vamos a hacerlo de esta manera. ¿Quién quiere contestar la pregunta número 1? Yo. Te das fácil. A ver, hermana Hilda, ya levantó la mano, hermana Hilda. Antes de la fundación del mundo. Dice, bueno, léanos la pregunta primero. ¿Cuándo comenzó el Eterno a planear la salvación de sus elegidos? Muy bien. Y decía usted que la respuesta sería Antes de la fundación del mundo, en Efesios 1 al 9. antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Sí. Sí, la hermana hasta nos está dando un verso. ¿Alguien más? Estoy de acuerdo. ¿De acuerdísimo? Entonces, el Eterno está planeando este proyecto de nuestra salvación desde antes que existiera el planeta, ¿verdad? Y hasta el universo, diríamos. También podríamos decir... Vamos a decir que con Adán, pero pues estamos mal. Desde antes. Antes. Desde antes. Sí, o sea, cuando... Ahora sí que cuando Adán la regó, O sea, yo sé que el Padre pues obviamente conoce todo, pero bueno, no era el plan. Oye, era una salvación estar en el... o sea, cuando Adán la regó, Adán desconocía que ya había un plan. Pero el plan ya estaba. O sea, de esas veces que quizás ustedes a veces han planeado algo en donde ustedes dan por hecho que va a pasar algo y entonces ya tienen el plan para resolver. ¿Alguna vez lo han hecho? Que ustedes, sí, ustedes dicen, bueno, mira, vamos a hacer esto, pero como sé que va a fallar, Está el plan B. de una vez vamos a tener este otro. O sea, ¿qué otra historia hubiera sido si Adán no hubiera fallado? Si Adán no hubiera fallado, entonces las cosas hubiesen sido de acuerdo al plan original. Hubiera sido ahí como el reino. Exacto. Hay muchas, bueno, no muchas, pero sí hay varias ocasiones en la historia en donde se pudo haber dado la restauración y no se dio. O sea, atención con eso, ¿verdad? Porque nadie nos asegura que vaya a ser diferente en nuestros días. O sea, damos por hecho que ya viene el reino y que ya esto, pero ¿realmente podemos estar seguros? ¿Quién sabe? Pablo y los apóstoles lo creían con firmeza en sus días y no pasó. Hoy creemos por las señales que sí.
Pero ¿qué tal que fallemos nosotros? ¿Sí? Por ejemplo, en el Sinaí, cuando el Eterno sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó al Sinaí, el plan ahí era llevar a cabo la redención. Ya. O sea, Israel iba a ser redimido ahí, iba a recibir la Torá y el reino debía ser instalado ya, ahí. Digamos, hablando de un plan A. Pero Israel hizo el becerro de oro y se vino abajo el plan. Entonces esto de ahí se va hasta Mashiach. Cuando viene Mashiach, el plan es instalar el reino. ¿En qué momento del ministerio de Mashiach el reino tuvo que ser instalado? Cuando Mashiach iba entrando con el asno. ¿Mande? Cuando iba entrando con el asno. Cuando entra, la famosa entrada triunfal. Ahí pudo haber sido. Tendría que haber sido. Es el momento clave cuando lo reconocen, lo aclaman. Baruch haba Beshem, bendito el que viene en nombre de Adonai. Oshiana le gritaban. Todo está listo. Pero algo pasó. Mashiach, de hecho, antes de entrar, dice la escritura, lloró. Antes de entrar. O sea, porque él sabe lo que va a pasar. Pero ya estaba la profecía en Isaías de 470 años atrás, donde ya estaba predicho que iba a ser inmolado. Sí. Sí. Sin embargo, lo que quiero que vean es que siempre está esto en un plan original, pero el Eterno nos hace ver nuestra incapacidad. O como dice el pueblo judío, porque el pueblo judío, recuerden que ellos, cuando se les habla acerca de los dos Mesías, porque hay dos figuras mesiánicas, ¿verdad? En Daniel y en Zacarías. Tú le preguntas a un rabino judío, oiga, ¿por qué Daniel habla del Mesías como alguien que viene cabalgando entre las nubes? Y Zacarías habla del Mesías como alguien que viene montado en un burrito. ¿Cuál es el bueno? ¿O hay dos Mesías? ¿O de qué se trata esto? El rabino va a responder, bueno, mira, es el mismo Mesías. Lo que pasa es que cuando el Mesías se manifieste, porque para ellos el Mesías todavía no viene, cuando el Mesías se manifieste, si el pueblo judío es digno de recibirlo, entonces él se manifestará, como lo anunció el profeta Daniel, montado o cabalgando entre las nubes. Pero si el pueblo judío no es digno de recibirlo, entonces el Mesías se manifestará montado en un burrito. Qué tremendo, ¿no? Ahora sí que, como dijo el maestro, por tu propia boca te juzgo. Porque así fue como entró el maestro. Él quiso entrar al estilo profetizado por Zacarías, porque sabía de antemano lo que iba a pasar. Y por eso es que él lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, así como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Entonces, no se dieron las cosas, y de ahí se posterga, ¿no?, la manifestación del reino por 2000 años. Por eso les decía, ¿qué nos asegura que en esta ocasión las cosas sí van a funcionar? Que ahora sí se va a cumplir y que ahora sí el reino se va a instalar. Ahí está. ¿Qué nos asegura? Nunca me había puesto a pensar eso, pero yo creo que, bueno, hay otra cosa para seguir pensando. También lo dijo Mashiach, ¿será que el Hijo de Dios cuando regrese y hará fe? ¿Hallará fe en la tierra? En la tierra también. Puede ser que venga y no haya fe, entonces pues, Es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué tal si viene y no haya fe? Otros 1000 años.
Entonces, ¿qué nos asegura? La salvación, ¿verdad? La salvación ha sido planeada entonces desde un tiempo pasado, desde una eternidad pasada. Y la salvación ha estado de manera presente en cada edad, en cada uno de las personas elegidas, ¿sí? Hasta nosotros. Pero la salvación sigue estando en un tiempo futuro también. Es una esperanza para nosotros, ¿sí? Por eso hemos visto en otras ocasiones que lo que tenemos ahora mismo es una esperanza. Así lo enseña Rab Shaul. Porque si no fuera, si es algo que ya tenemos, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Sí? Pero es algo que ocurre en 3 etapas. Entonces la respuesta a la pregunta 1 está clarísima, ¿no? ¿Cuándo comenzó entonces el Eterno a planear la salvación de sus elegidos? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, también puede ser una respuesta. ¿Sí? O sea, este es un proyecto, este es un plan que ya está establecido desde antes. O sea, no fue como que Adán pecó y ahí improvisamos. No, ya estaba. De hecho, hay otro texto que habla en Apocalipsis de la inmolación del Cordero. Y dice que el Cordero fue inmolado. ¿Cuándo dice? ¿En tiempos de Poncio Pilatos? No. ¿Cuándo dice Revelación que fue inmolado el Cordero? También usa las mismas palabras, antes de la fundación del mundo. Caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que el Cordero fue inmolado antes de? ¿Que no tenía que venir en un tiempo específico para morir? Lo que pasa es que la escritura de pronto brinca de un tiempo al otro. Tenemos 2 tiempos, o mejor dicho, 2 dimensiones. ¿Sí? 2 dimensiones donde transcurren las cosas. Tenemos el mundo físico y tenemos el mundo espiritual. Tenemos el tiempo nuestro y está el tiempo del Eterno. De hecho, hemos dicho que hay 2 palabras en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento griego. Hay 2 palabras en relación a tiempo que son diferentes. Una que es la palabra griega kronos y otra que es la palabra griega kairos. Y las 2 significan tiempo. Nada más que cuando aparece kronos está hablando del tiempo físico, del tiempo de nosotros. ¿Sí? O sea, del domingo, lunes, martes, horas, meses, todo eso, ¿no? Pero cuando usa la palabra kairos, está hablando del tiempo espiritual, del tiempo de Dios, del tiempo del Eterno. Es lo mismo. Así como nuestros pensamientos no son los pensamientos del Eterno, ¿verdad? Dice el profeta, los pensamientos del Eterno son mucho más altos que los cielos, ¿no? Entonces el tiempo del Eterno tampoco es como el tiempo de nosotros. Pero lo que pasa es que a veces la Escritura habla de unas cosas en el tiempo de Dios y a veces habla del mismo tema en el tiempo de nosotros. En Revelaciones, bueno, en muchas partes de la Escritura habla como si las cosas que apenas van a suceder ya pasaron, hablan pasado. Y vino y llegó y aconteció y son cosas que son profecías, o sea, para el futuro. Para nosotros. Ya me ha llamado la atención que ya está en pasado. Así es. Como cuando dice que están sentados en lugares celestiales, en mismo Efesios. Efesios. Sí. ¿En qué tiempo dice ahí Pasado. que fuimos sentados, ¿verdad?, en los lugares celestiales? ¿Y cuándo? En tiempo pasado. Pero en realidad para nosotros es profecía. ¿Qué quiere decir? Que ese texto está en ¿cuál tiempo? ¿En Cronos o en Kairos? En Kairos.
en el tiempo del Eterno, porque para Él, lo que para nosotros es futuro, para Él ya pasó, Él ya lo da, ya Como cuando ocurrió. dice también que nuestras llagas, o no sé cómo dice que hayan sido sanadas. Por su llaga hemos sido sanados. Qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque a veces necesitamos entender mejor. Nos gusta mucho el texto y lo usamos, y digo lo usamos porque yo también lo uso de esa manera, para aferrarnos con fe a una promesa de sanidad, ¿sí? Y no está mal hacerlo, porque a final de cuentas, aunque para nosotros eso es algo futuro, en el tiempo de Dios ya pasó. Por eso habla en pasado. Por su llaga hemos sido sanados o curados. Pero nosotros todavía nos enfermamos. Todavía envejecer, todavía morir. Exactamente. Entonces, otra vez, son cosas que se hablan en un tiempo pasado porque están en el tiempo de Dios. Pero en el tiempo de nosotros todavía no pasan. Todavía son futuras. Pero no está mal usar la promesa ahora como una realidad, porque si tengo la capacidad de creerlo, entonces pasa, ¿sí? Ocurre en mi tiempo. Con una enfermedad. No quiere decir que voy a permanecer sano, porque finalmente pues tengo que, como dice Sergio, enfermar, envejecer, morir. Pero me funciona en el caso de buscar la sanidad por esa promesa. ¿Sí, Sergio? Algo así que usted dijo de que el tiempo no funciona igual con nosotros con la carne, igual cuando dice que para él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y también hay una teoría científica que habla sobre eso, sobre el tiempo. Y dice que nosotros los humanos vemos el tiempo como una línea, así, recta. Vemos paso 1, paso 2, paso 3. Y habla sobre si realmente viéramos el tiempo no como una línea, sino como algo, como una esencia presente, que es como si tuvieras un cubo y tú ves un cubo y puedes ver todos los lados al mismo tiempo. Ves como una cuarta dimensión. Dice entonces, y ya empieza a hablar sobre la evidencia. Tal vez por eso nosotros no comprendemos los tiempos de Dios, porque nosotros nada más vemos punto A y enfrente vemos punto B. Sí. Dice, pero Dios no, Dios ve punto A, punto B, punto C, todos juntos. Y por eso a nosotros nos es más difícil entender todo lo que a veces el Eterno trata de decir, porque pues, nosotros no podemos ver más allá de lo que estamos viendo ahí. No entendemos, ¿verdad? No alcanzamos a entender cómo funciona el tiempo en la perspectiva divina. Pero algunos dicen que también dicen que es como una espiral, ¿verdad? Para nosotros el tiempo transcurre de manera lineal, pero en el tiempo del Eterno es como una espiral, que va funcionando algo así, ¿verdad? Una espiral. He escuchado que dice que Dios vive en un eterno presente. También. Por eso dice, yo soy. Yo soy. Entonces realmente, cuando pasemos de esta dimensión a la otra, o que trascendamos, porque la palabra correcta es trascender, ¿sí? De esta dimensión a la otra dimensión, entonces entenderemos. No antes. Como dice Rab Shaul, entonces conoceré como fui conocido. Fíjense que cómo juega también con los tiempos. Conoceré como fui conocido. Habla de algo futuro, pero que ya ocurrió en el pasado. Entonces es difícil, ¿no? Ahorita para nosotros entender cómo funciona el tiempo divino. Pero bueno, pregunta número 2. ¿Quién quiere contestar la 2? No alcanza a ver los comentarios. Si alguien ve algún comentario o alguno, bueno, sobre todo si preguntan algo, me dicen. Sí, Ale. ¿Por qué necesita el hombre la salvación? A ver. Pues pienso que porque está condenado. Está condenado a muerte. Muy bien. Es algo que en el estudio de Romanos quedó claramente establecido en los primeros 3 capítulos, ¿no? Lo que se encargó Rab Shaul de dejar clarísimo ahí es que
estamos fritos todos. Ahí, capítulo 1, capítulo 2, o sea, capítulo 1, ¿se acuerdan? Toda la gran cantidad de pecados mencionados ahí, y que el Eterno los entregó a una mente reprobada. Y luego el capítulo 2, que habla como dirigiéndose al judío. Y tú, que te crees, ¿verdad?, superior, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Y en el capítulo 3, pues ya definitivamente, ¿verdad?, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso ya lo dejó bien establecido. El hecho de que todos necesitamos la salvación. Y si nos vamos al principio, pues ya al ser descendientes de Adán, pues ya nacemos con eso, con ese pequeño problema. ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Yo iba a decir eso, que igual todos venimos desde los tiempos de Adán. Entonces creo que, por ejemplo, lo que está dicho aquí en el mundo físico es nacer, generar, o sea, experiencia para un trabajo y generar dinero. Pero eso es algo físico y por eso se inculca tanto aquí en el mundo y no tanto una guía espiritual para trascender realmente al mundo espiritual y qué es lo que sigue para nosotros. Yo creo que la vida en sí no es tanto de buscar un trabajo, claro, todo va de parte del Eterno y el Eterno nos rige a que todo lo que hagamos sea conforme a sus mandamientos. Creo que el sentido es buscar la salvación. Creo que ese es el sentido principal de estar nosotros aquí, siempre estar buscando esa salvación. Y es por eso que la necesitamos, es el deber ser de nacer, de estar aquí. La hermana Poli le contestó con el versículo de Romanos: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Y entonces ahí todos es todos. Entonces no existe una sola persona que no necesite la salvación. Si nos vamos al principio de los tiempos, el Eterno creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Pero cuando ellos pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén. Experimentar la salvación entonces es poder regresar al huerto del Edén. Y no hemos regresado, ¿verdad? Entonces todavía no está completado el proyecto. Muy bien, ¿quién quiere contestar la número 3? ¿En qué consistió? ¿Se refiere como a través de qué? Sí, ¿en qué consistió la salvación pasada? O sea, sí, ¿qué se hizo? La política de selección de Mashiach, como creer en la promesa. ¿Cómo eres? Como creer en la promesa, que de esa manera Dios. No, pues no sé, me están preguntando. Es que no entiendo en qué consistió, a qué se refiere. Sí, por ejemplo, Porque Abraham, ¿no? ¿Cómo salió la... dijo, hubo alguien que hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y hubo otro que dijo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces son preguntas importantes, porque están hablando pues, de la salvación. Directamente una traducción es, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el que iba en el camino. Podemos, no. El que iba en el camino, que no entendía. Hechos, capítulo 16. Es un texto que también... El centurión, carcelero. El carcelero.
carcelero de dónde? De Filipos. De Filipos. El carcelero de Filipos. Hechos 16:31, de hecho es la respuesta que da y que también muy popular y que muchos ponen así, les encanta el texto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Entonces, porque él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces hay varias veces que en las Escrituras se hacen preguntas en relación al tema de la salvación. Esa es una. Entonces, veamos, ¿no? A él le contestan, cree. O sea, ten fe en el Adón Yeshua. Pero le dice, y serás. ¿Qué tiempo le habla? Entonces, cree está en tiempo presente. Ahorita necesitas creer y serás salvo, pero en un tiempo futuro. Y lo de tú y tu casa, bueno, ahí en Hechos 16 quedó claro que fue una promesa para el carcelero, no para mí, ni para ustedes. Porque luego muchos dicen, no, pues ya, y la familia se acomoda. No, eso fue una promesa para el carcelero y se cumplió esa misma noche, porque fueron a su casa y Rab Shaul les predicó a todos y todos creyeron y todos se bautizaron esa noche. Promesa cumplida, ya no te quieras agarrar de esa promesa, una promesa específica. Pero la pregunta que se hizo es en relación a la salvación. La respuesta fue, cree. ¿En qué tenía que creer? Yeshua Mashiach. ¿Y en qué creer en él? ¿En qué consiste creer? Sí, porque por ejemplo, nos vamos a la otra, ¿no? La otra pregunta, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Esa sí la preguntó el joven rico. Y la respuesta de Yeshua fue, guarda los mandamientos. Conoce los mandamientos. No robar, no matar. Ah, sí, ya los he guardado. Te falta una cosa, para que seas perfecto. Sí. Anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Lo que está diciendo de despojarse de lo suyo y todo, también es parte de los mandamientos. O sea, para no confundirnos, sigue siendo la misma respuesta, guardar los mandamientos. Nada más que como aquel dijo que ya los mandamientos todos los ha guardado, el maestro le hace ver, hay uno por ahí que todavía no, ¿verdad? Te falta nada más poquito, para que seas perfecto. Pero es parte de los mismos mandamientos. ¿De cuál mandamiento específicamente está hablando Yeshua? Y en el cual este hombre estaba fallando. Amar al prójimo. Amar al prójimo como a ti mismo. Estaba idolatrando todo lo que tenía. Sí, de rebote, ¿verdad? ¿Sí? Pero él está haciendo un énfasis, oye, tú no estás amando al prójimo. Porque le dice, ve y dáselo a los pobres. ¿Por qué? Estaba fallando en eso. Estaba fallando en los actos de sedacá, estaba fallando. Entonces, hay que obedecer los mandamientos. Ahora, estamos tratando de responder, ¿no? En qué consistió la salvación pasada, pero basándonos en estas preguntas. Mencionaron a Nicodemo también. Nicodemo, Yeshua, cuando Nicodemo llegó con Yeshua, Yeshua fue directo al grano. Antes de que Nicodemo preguntara algo, porque Nicodemo llegó, ¿y qué le dijo Nicodemo a Yeshua? Cuando se encuentran, Nicodemo empieza el diálogo, pero ¿qué le dice? Juan capítulo 3. Ven a mi casa. No, ya están ahí. Están ahí, Nicodemo llega de noche y Nicodemo llega como alabándolo, ¿verdad? Como Lo reconocen. rabí, Maestro. maestro, sí. O sí, rabí. Sabemos que has venido de Dios, Sí. porque las cosas que tú haces, y empieza ahí como alguien que quiere quedar bien,
como decimos nosotros vulgarmente, haciendo la barba, ¿no? Pero el maestro va directo al grano y le dice, a ver, al grano. ¿Qué le dijo? De cierto te digo. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel nacido del espíritu. Pues ahí es una plática de otro nivel. Bueno, ahí están dos rabinos platicando, porque Nicodemo también era rabino. Pero el maestro como que le dio un estate quieto, como que no sabes nada. Porque incluso le dijo, ¿eres tú maestro de la Torá y no sabes estas cosas? Oye, si te estoy hablando con palabras terrenales, ¿qué tal que si te hablara con términos celestiales? No, lo humilló, lo barrió y lo trapeó, porque era lo que necesitaba Nicodemo. No es que el maestro fuera mala persona. Yosef fue duro con sus hermanos porque tenía que serlo. El Eterno es duro con nosotros cuando tiene que serlo. Yeshua fue duro con Nicodemo porque eso era lo que necesitaba Nicodemo. Acuérdense el ejemplo que les he dado del barro. ¿Se acuerdan? Y les he enseñado, existen 3 tipos de barro. Y la Escritura habla de que el Eterno es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero resulta que hay 3 tipos de barro. Hay un barro que es muy duro, no se deja moldear. Entonces el alfarero, cuando el barro es muy duro, lo tiene que suavizar a puros golpes. Golpearlo hasta que lo suavice y lo puede trabajar. Hay otro barro que es muy escurridizo y se escapa y se quiere ir, y entonces ese hay que meterle fuego. Órale, a puro fuego para poder trabajarlo. Pero hay un barro que es bien moldeable, bien noble. Entonces, ahí está esta figura. ¿Qué tipo de barro eres tú? Entonces, el Eterno tiene que trabajar con cada persona de acuerdo a cómo eres. Entonces, Yeshua con Nicodemo, pues lo trató así, porque Nicodemo eso necesitaba. Y funcionó. Pero si vamos al punto otra vez de la salvación, porque Nicodemo está preguntando, básicamente, ni preguntó, pero Yeshua ya sabía lo que quería saber este hombre, por eso le dijo, mira, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino. Recuerden que en el concepto judío, el nuevo nacimiento ocurre de diferentes maneras y diferentes ocasiones. Entonces a Nicodemo se le complicó un poquito el tema, pero ahí la respuesta es que la salvación consiste en nacer de nuevo. En la otra respuesta sería creer en Yeshua. En la otra, obedecer los mandamientos. Entonces tenemos varias respuestas para una misma pregunta: ¿en qué consiste la salvación? Pero nuestra pregunta es: ¿en qué consistió la salvación pasada? Nos dijo Karen, ¿verdad?, hace rato, en la obra de Yeshua, que sería su muerte y su muerte, sepultura y resurrección. Pero básicamente la muerte de Yeshua. ¿Sí? La Escritura dice que Él murió desde antes que el mundo fuese. Fue inmolado. En el 30 dice, no sé si está bien, dice, y los que Él predestinó, a estos también los llamó, y aquellos que llamó también los consideró justificados, y los que Él consideró justificados también los glorificó. Quizá aquí también está hablando de la predestinación, que consiste, creo yo, en gracia también, porque ahí no hacemos nada. Entonces, quizá también tenga mucho que ver la gracia, porque la gracia permanece en los 3 niveles que van a llegar, ¿verdad? Pero sí, de la salvación, en las 3 etapas, por así llamar, pasada, presente. Porque ahí ya se metió el capítulo 8, ¿verdad? Sí, pero se fijan, o sea, si no
Si no cuadramos esto, si no entendemos esto de cómo funciona la salvación, nunca vamos a entender el capítulo 8. Porque el capítulo 8 de Romanos está en un nivel, ¿verdad?, muy elevado, y está hablando de la salvación, pero está hablando de la salvación en estos términos: pasada, presente y futura. Entonces, si no se entiende así, nunca lo vamos a comprender. Entonces, la salvación pasada, ¿en qué consistió? En el sacrificio de Yeshua. ¿Sí? O sea, en eso consiste. En un cordero inmolado. En eso consiste. Esa es la obra de la salvación. Aquí el detalle es, una vez nos preguntaron en el seminario, nos preguntaron, ¿y cómo fue salvo Adán, Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos que vivieron antes? Basados en ese razonamiento, ¿no? Si Yeshua llevó a cabo la obra de la salvación a través de su muerte, y es necesario creer en él, creer en su muerte para ser salvo, ¿cómo adquirieron la salvación los anteriores? Porque el Eterno te da la salvación. ¿Pero cómo la adquirían? Por la fe, por la fe. La Escritura dice que la salvación es por medio de la fe. Por fe. O sea, muchos, oye, gracia, sí, o sea, pero hay que entender bien lo que es la gracia. Pero la salvación se adquiere por medio de la fe. O sea, por gracia somos salvos. Por gracia recibimos todo. Pero la salvación se adquiere por medio de la fe. La pregunta es, ¿fe en qué? ¿O en quién? En la She. Entonces dice Karen, ¿verdad?, que los antiguos sería por la promesa, por la fe en una promesa. Y esto es así. A Adán se le enseñó y se le dijo acerca del Mesías Redentor. Y desde Adán se enseñó después a todos. Jacob creía en esto. Y Jacob enseñó, profetizó sobre esto. ¿Se acuerdan de Jacob cuando está profetizando? Dice, hasta que venga Shiloh, que dicen los sabios, Shiloh es el nombre del Mesías. Porque también el asunto del nombre, ¿no? Si le preguntas a un judío, ¿cuál es el nombre del Mesías? Pues hay varios nombres. Hace rato que decía Karen, veíamos en la clase de Salmos la palabra Minra, que significa palabra, ¿verdad? Y muchos dicen que Minra debería de ser lo que está escrito en Juan 1:1, que en español traducen el principio era el verbo, y otros traducen la palabra, pero en algunas versiones hebraicas ponen dabar, pero dicen es que en todo caso no sería dabar la palabra hebrea que debe estar ahí, sino minra, sería la más correcta, por lo que nos explicó Karen, porque minra sí sería un término más adecuado para referirse a Mashiach y no dabar, pero bueno, ese es otro tema. Abraham le creyó al Eterno, dice la palabra, y le fue contado. Y le fue contado por justicia. Por la fe. ¿Sí? Por la fe. Y veíamos hace poco, ¿no? La fe, específicamente hablando de que la fe, de que en uno ya casi muerto, generaría vida. Teniendo la figura ahí de la muerte y la resurrección. De que uno ya casi muerto, saldría la vida. Se iba a tener un hijo. ¿Sí? A sus casi 100 años. Por eso él dice, de uno ya casi muerto. Entonces ahí está la promesa de la redención por medio de la muerte y resurrección de Mashiach. Job también hablaba del redentor, es una fe del pasado. Así es. Entonces estás hablando de la fe en un redentor. Y por eso yo creo que Revelación se encarga de decirnos que la inmolación del Cordero se llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo. Para que todos los que creyeran en la promesa están creyendo en el sacrificio.
aunque todavía no se llevara a cabo en tu tiempo, pero en el tiempo del Eterno ya se efectuó. Si tú lo crees, estás dentro, ¿sí? Estás dentro. Entonces la salvación pasada, ¿en qué consiste? En eso, en el sacrificio del Cordero, en el sacrificio de Yeshua. Entonces, ¿en qué consiste la salvación presente? La salvación pasada consistió en el sacrificio del Mashiach. ¿En qué consiste la salvación presente? Dijo usted que creer. Que lo creamos. Que lo creamos. O sea, esto ya pasó. Esto ya fue hecho. Ahora la pregunta es, ¿tú lo crees? Veíamos ahorita el texto que veíamos de Corintios, ¿no? En donde dice Rab Shaul: si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos. Si no, creísteis en vano. Incluso ahí él está explicando lo que, de alguna manera, lo que significa creer. Fíjense los términos que usa. O sea, él habla de creer, él habla de recibir y él habla de perseverar en eso. Él habla de retener la palabra. Esto es muy parecido a lo que nos explicaba Karen de guardar. Y si se dan cuenta, esto es muy diferente de creer nada más a como decíamos al principio, ¿no? ¿Quién quiere creer? Levante la mano el que quiera creer. Lo que está diciendo Rab Shaul es muy distinto a eso. Usa varios términos: retener, perseverar, ¿sí? No es cualquier cosa. Guardar. Si no haces todo esto, entonces creísteis en vano. ¿Qué es creer en vano? Porque está hablando de que hay personas que creen en vano. Sí, pero ¿qué fue lo que creyeron? Falso. Pues no perseveraron. Es alguien que dice que cree, pero no hace. ¿Recuerdan las parábolas de Yeshua? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de sus hijos: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él dijo sí, pero no fue. Le dijo al otro hijo: hijo, va a trabajar en mi viña. Y dijo: no quiero ir. Pero después arrepentido fue. ¿Cuál de los 2 hijos te parece que hizo la voluntad de su padre? El que dijo que no y fue. El que dijo que no, pero después se arrepintió y fue. ¿Cuál es la enseñanza que él está dando ahí? ¿En qué consiste? Hacer, obedecer. O sea, esto se trata de hacer. Decir es fácil, pero hacer. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si eres oidor pero no hacedor, entonces creíste en vano. Ese es el mensaje. Entonces, ¿en qué consiste la salvación presente? En creer, pero creer obedientemente. ¿Sí? Por eso en el Código Real siempre que se habla de la fe, se complementa con la palabra obediente. Fe obediente. Siempre van a leer ustedes así en el Código Real. Si tienes fe obediente, ¿sí? Emuná se entiende, porque el que conoce hebreo sabe que emuná es fe obediente, fidelidad. Pero cuando lo pones en español, es mejor ponerlo completo: fe obediente. Y entonces, ¿en qué consistirá la salvación futura? O sea, ¿cómo obtendremos ya la salvación? Al dar al rey. Ok, sí. O sea, ya tenemos detrás el sacrificio de Yeshua. En el presente hay que creer. ¿Sí? Y en el futuro, ¿qué haremos en el futuro? ¿En qué consistirá la salvación futura? El reino. ¿No? Sí, ya que sabes. ¿Okay? Acuérdense, hace poco lo estábamos diciendo, ¿no? Perseverar. ¿En qué momento futuro sabremos que somos salvos? Una de dos, ¿verdad? Como dijo Rab Shaul cuando habla de esto, dice, está hablando de los muertos, dice: y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado,
Él ya estaba bien apuntado como yo, ¿verdad? Santificación. O sea, o es que abra los ojos al momento que Yeshua está viniendo, o es que lo estás viendo venir. Que lo estás viendo venir y que estás como que siendo llevado a donde Él está. Si cuando Mashiach venga, si ya morimos, abrimos los ojos, somos levantados de la tumba, en ese momento sabremos que somos salvos. Bueno, se dice que seremos transfigurados, ¿no? Seremos transformados. Si estamos vivos y estamos viendo el momento que Mashiach viene, todos lo van a ver. Dice, todo ojo le verá. Pero solamente los que estemos siendo llevados con Él, si sentimos que nos estamos elevando, entonces vamos a saber, sí la hice, así soy salvo. Antes no. ¿Y si vamos a estar conscientes? Sí. Sí. ¿En qué consiste la salvación futura entonces? O ser resucitados al regreso de Mashiach, o ser arrebatados. No raptados, arrebatados en su venida. Digo que son muy diferentes términos, ¿no? El rapto y el arrebatamiento. No hay que confundir. No hay que confundir. Y bueno, las últimas tres. ¿Ande? ¿Qué quiere que le pregunte? Dice Juan 3:16 al 18. ¿De qué fuimos salvos en el pasado? de la ley del pecado. Muy Condena bien. el pecado. De la condenación, del pecado, Estábamos destinados a morir. de la esclavitud del pecado, o sea, fuimos liberados, ¿verdad? Fuimos salvados de esa condenación, de esa acta de los decretos que nos era contraria, dice la Escritura, ¿sí? De eso fuimos salvos en el pasado. Entonces ya no estamos bajo condenación. Ya no. La salvación pasada me ayuda a mí o me hace efectivo el que yo ya no esté condenado. Ya no estoy bajo juicio de condenación. Y en el presente El dominio. me salva del dominio. Esto ya lo vimos en Romanos, ¿no? El pecado no se enseñorea más de nosotros, el pecado no me domina. Antes puede ser que me dominara, pero ahora, en el Mashiach, en la fe que tengo, en la fe obediente en Él, el pecado ya no me domina, ya no se enseñorea de mí. Soy salvo del poder del pecado. No más gobierno del pecado sobre mi vida. Y en el futuro, ¿de qué seremos salvos? Ahí sí, ¿verdad? No más pecado. No más inclinación al mal. No más ganas de pecar. Sí, bueno, el salvo de la ira es una aplicación específica de cuando Yeshua viene. Porque inmediatamente que Yeshua viene, se desata la ira del Eterno sobre el mundo. Pero ya para eso. Por eso Yeshua viene y a ver, mis hijos, háganse para acá. Porque esto se va a poner feo, ¿eh? Sí, o sea, la ira. El día de la ira. Sí, estamos siendo salvos de la ira del Eterno. Algunos se confunden porque dicen, entonces no, tribulación vamos a pasar. La tribulación es una cosa, o sea, la gran tribulación es una cosa y el día de la ira es otra. La gran tribulación es algo que viene de parte del dragón, pero el día de la ira es de parte del Eterno. Pero nosotros no hemos sido puestos para ira, ¿verdad? Así que nos vamos antes de que empiece la ira. Pero en la tribulación sí vamos a estar. Ahí sí. Pero aquí estamos hablando de la salvación, ¿verdad? O sea, la salvación futura, es decir, cuando ya seamos transformados. Una vez transformados en gloria, que vamos a verlo en el capítulo 8,
nos decía ahorita la hermana Ángela, cuando seamos glorificados, en ese cuerpo de gloria ya no hay Yetzer Hará, ya no hay inclinación al mal, ya no hay. Así que imagínense, ese mundo perfecto, ¿no? Te quitan la inclinación al mal, el Satanás es amarrado, es atado, y los demonios pues son echados al lago de fuego. Entonces ahí ya no hay manera de pecar más que tu decisión. De alguna manera, fíjense bien en esto, de alguna manera ahora mismo todos tenemos, no justificación, pero cierto pretexto de pecar, porque nacemos pecadores, para empezar. 2, el diablo y los demonios, ahí están, duro y dale. Entonces, pues hay pretexto. Pero en el reino venidero no va a haber diablo, no va a haber demonios que te estén susurrando al oído, nada. Y no va a haber inclinación al mal. ¿Cuál va a ser tu pretexto? Es ahí donde se va a cumplir la escritura: el alma que pecare, esa morirá. Porque ya no hay pretexto. Si pecas es totalmente tu responsabilidad. Y tú solito estás decidiendo morir. Y dice alma, el alma que pecare. Tu alma será aniquilada. Porque ya no hay pretexto. Bueno, ahora sí, listos para el capítulo 8 de Romanos. Teniendo más o menos claro. Amén. Más o menos. Lo importante es entender que la salvación funciona en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y así es como la vamos a ver en Romanos capítulo 8. ¿Lo empezamos de una vez? Apenas con oración de ahí. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nos despedimos.